bendición, ¿verdad, hermanos? Amén. Qué bendición el poder compartir en esta mañana junto con todos ustedes la palabra de Dios. Quiero que se ponga un momentito de pie. Vamos a dar las gracias al Señor por su rica palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder compartir, Señor, juntos en la armonía, por la oportunidad y el gran privilegio que nos das, Señor, de ver un nuevo amanecer, de ver nuevos cielos, Señor, de ver las nubes convirtiéndose en forma de cruz, de ver el arco iris, Señor. Gracias porque podemos decir, Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana. Ponemos en tus manos esta palabra, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos hables, que seas tú tocando nuestras vidas. Amén. 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 Vamos a sentarnos, hermano. Gloria al Señor. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Qué bendición el poder escuchar esos testimonios de fe que nos animan, testimonios de fe que nos alientan, testimonios que nos hacen ver la gran misericordia de Dios. Y es que, hermanos, en tiempos en los que estamos viviendo, tiempos de COVID, tiempos de enfermedad, tiempos donde hay mucho contagio, donde hay muchas personas quizás que se angustian, se alarman, es necesario el poder ir y acudir a lo que ha hecho Dios. Amén. Es importante, necesitamos recordar las promesas de Dios y sobre todo saber que Dios es un Dios todopoderoso. Hermanos, y es que así mismo como la pandemia que estamos viviendo, hay muchas razones que generan miedo en nuestra vida y que generan y también nos impulsan a vivir en un temor, y muchas veces temor que nos puede aquietar, que nos puede inmovilizar, que nos puede hacer cometer errores que a veces ni siquiera queremos. Miedo al futuro, miedo al qué pasará el próximo mes, miedo a no encontrar un empleo, la crisis está a su más alto nivel, miedo también incluso personas a no poder encontrar pareja, a no poder desarrollar su ministerio, miedo a no poder sanarse tal vez. Bueno, si Dios no es capaz con esta crisis mundial de enfermedad, ¿será que puede sanarme a mí? Nos podemos empezar a plantear muchas cosas y nuestra fe empezar a declinar. Miedo a muchas situaciones venideras. Pero en esta mañana y durante esta semana particularmente, a partir del viernes, que algunos hermanos de la congregación dieron positivo con el COVID, el Señor puso enseguida una palabra en mi corazón. Puso una palabra en mi corazón y fue una palabra que de verdad es una palabra directamente de Dios. Y quiero que me acompañen, hermanos, al libro de Isaías y vamos a dar lectura a 4 versículos. Isaías capítulo 43, vamos a pedirle al chico de audiovisual que ponga Isaías capítulo 43, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras las que suelta el profeta Isaías en aquel tiempo y para aquel contexto el pueblo de Israel! Y hermanos, yo quiero que sepan el título del mensaje en esta mañana es: no tengas miedo,
Dios está contigo. Y quiero que esa verdad que acabo de decir la grabes en tu corazón. No tengas miedo. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Quiero que eso lo atesores en tu corazón en esta mañana y que puedas salir de aquí fortalecido. No tengas miedo. Dios está contigo. Cuando Isaías escribió estas palabras, el pueblo de Dios se encontraba cautivo en Babilonia. Jerusalén estaba prácticamente destruida y solo quedaba desorden, ruinas y desorganización. Muchos hombres y mujeres murieron. Esposos tuvieron que ver cómo sus esposas eran violadas por el ejército babilónico. Otros tuvieron que ver cómo sus hijos eran arrancados de sus brazos. El pueblo estaba respirando un aire de derrota. El pueblo también estaba viendo todas sus aspiraciones rotas. Había desesperanza. El túnel, al final del túnel no se veía ninguna luz. Lo único que se veían eran barreras, obstáculos. Lo único que veían eran tempestades, vientos contrarios. No había amanecido para ellos. Algunos comentaristas dicen que fue en esta atmósfera cuando el salmista escribió el Salmo 137, en el cual se describe el desconsuelo del pueblo en el cautiverio. Y es en medio de esta situación de desconsuelo y desesperanza que Dios le dice a su pueblo que no tienen por qué temer, porque Él es más grande que sus circunstancias, que no tienen por qué temer porque Él es más grande que sus enemigos, que no tienen por qué temer porque Él es más grande que sus temores. Por eso quiero que sepas en esta mañana, no tengas miedo, Dios está contigo. Y en esa actitud quiero que veamos 3 razones por las cuales no debes temer. En primer lugar, no temas porque tú eres creación de Dios. Fíjense lo que dice el primer versículo. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice. Y qué gran verdad la que nos revela este pasaje. Hermanos, nosotros somos creación de Dios. Somos hechura suya. La palabra que usa aquí el texto para referirse a que somos creación, a que hemos sido formados por Él, es la misma palabra que se usa en Génesis 2, versículo 7, cuando dice el Señor que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y fíjense, hay un salmo muy precioso, el Salmo 139, que dice de la siguiente forma. Vamos a ver si lo ponemos ahí. Salmo 139, del 13 al 16. Dice: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacer tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien, dice el salmista. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué gran verdad la que dice el salmista aquí, hermano. El salmista sabía muy bien reconocer que Dios era su creador. Y por eso no debes temer, porque Dios es tu creador. Ha sido Dios el que desde un principio ha tenido en su corazón la idea de que tú existas, de que tú vivas, de que tú estés aquí, en este lugar, en esta mañana. Hermanos, nosotros, los hijos de Dios, no debemos tener miedo. No debemos de temer, pues no somos ningún accidente ni de la naturaleza, ni tampoco de la casualidad. Somos creación de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Él mismo se tomó el trabajo de formarnos. Estábamos desde el principio en su mente, en su corazón. Hemos salido de las manos de un Dios sabio que nos ha creado con un propósito para que seamos para la alabanza de su gloria. Así que qué tremendo saber, hermanos, que nosotros no debemos tener temor
porque Dios nos ha creado. Se cuenta la historia de un avión, de un viaje de estos internacionales que atraviesan océanos de muchas horas, y resulta que el piloto, un piloto muy experimentado por cierto, tomó el mando de ese vuelo, y mientras viajaban había algunas turbulencias, pero llegó un momento en el cual empezaron las turbulencias muy fuertes, y resulta que en los asientos de los pasajeros había un niño sentado junto a una señora y un señor. Aquel matrimonio estaba muy preocupado, estaban muy alarmados, tenían mucho miedo, estaban realmente asustados porque jamás habían experimentado tal temor y tal experiencia de tantas turbulencias en su vida. Pero notaban que el niño estaba tranquilo, y mientras más turbulencia había, el niño seguía tranquilo, hasta que en un momento ellos no aguantaron más y se llegaron a plantear a ver si es que este niño no siente, ok, y le preguntaron: oye, ¿tú no te das cuenta lo que estamos viviendo? ¿No te enteras que estamos pasando por unas turbulencias tan fuertes que el avión puede caer, que podemos accidentarnos, que podemos perder la vida? Y el niño, con una sonrisa en su cara, volteó y lo miró y le dijo: yo estoy tranquilo porque el piloto es mi padre. El piloto es mi padre. ¿Quién es el piloto de tu vida? ¿Quién es quien te ha creado? ¿Tú eres la idea de parte de quién? Tú eres un hijo de Dios. No temas. ¿Has depositado toda tu confianza en el Señor, hermano? ¿La has depositado? No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío, así dice el Señor. Así que en segundo lugar, no temas porque Él está contigo. En primero, no temas porque tú eres creación de Dios. En segundo lugar, no temas porque Él está contigo. Fíjense lo que dice Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Gloria a Dios. Fíjese qué tremenda promesa la que nos trae el Señor hoy. Y es que, hermanos, en ningún momento el Señor nos dice que no vamos a pasar por dificultades, por opresión, por aguas profundas, por adversidad. En ningún momento lo dice. Por el contrario, dice que vamos a pasar por ellas, pero que confiemos, que no tengamos miedo, que Él está con nosotros. Aunque estas promesas aparecen registradas en el libro de Isaías, y aunque sus profecías son profecías para el pueblo de Israel, para cuando estaba en el cautiverio de Babilonia, también, hermanos, son aplicables a día de hoy para sus hijos. Son aplicables a día de hoy para su iglesia. Por eso aparecen aquí registradas. Por eso están aquí en la Biblia. Si no, no estarían. ¿O es que acaso pensamos que lo que aparece aquí solamente es historia? No, hermanos, no es historia. No es solo historia del pueblo de Israel. Es una profecía dirigida al pueblo de Israel, pero es una profecía que también tiene efecto a la iglesia de Jesucristo en los días de hoy. Algunos eruditos afirman que en este pasaje el profeta está aludiendo a la liberación del pueblo de Israel cuando dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Y que se refiere a las plagas de Egipto y al divagar por 40 años del pueblo de Israel. Cuando dice: cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Sea ese el significado o no, una cosa podemos estar seguros, hermanos: estas promesas que nos da el Señor son inigualables, son magníficas, son incomparables, son maravillosas. Solamente un Dios todopoderoso puede darnos tales promesas. Solo Dios, solo nuestro precioso y amado Dios. Hay tantas áreas en las que nosotros podríamos vernos a día de hoy reflejados,
con el cautiverio de Israel, con las dificultades que vivieron cuando anduvieron extraviados. Hoy en día podemos ver, como decíamos, y tener temor al futuro, tener temor al qué va a pasar, tener temor al mañana mismo, tener temor a tantas cosas, pero la palabra de Dios hoy nos anima a que no tengamos miedo. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hermanos, quiero decirles de verdad, de todo corazón, Dios está contigo. Quiero que se quede esa verdad arraigada hoy en tu corazón y que la uses como baluarte durante todo el año. Que no te olvides que Dios está contigo. Se cuenta la historia de un pastor, un evangelista muy reconocido en Latinoamérica, que él ganaba muchas almas para Cristo. Él iba por muchos países predicando el evangelio. Tiene sus hijitos, evidentemente, sus hijos criados en el evangelio, sus hijos niños de iglesia, niños que conocían todo en la liturgia, que conocían todo el ambiente evangélico. Y mientras su padre iba visitando tantos países, compartiendo la palabra de Dios, evangelizando y ganando a miles, su hijita de 16 años se fue a vivir a Estados Unidos con un chico que era apartado, un chico apartado de Dios. Y ahora resulta que él cuenta que en una de sus cruzadas, que por algún motivo, alguna razón, a este chico se le cruzaron los cables por alguna razón que no podemos nosotros llegar a entender. Este joven tenía un arma, una escopeta en su habitación, y por lo que sea estaban discutiendo estos dos jovencitos, una niña de 16 y el chico tendría poco más. Y dice este evangelista, contando su testimonio, que el joven apuntó a la niña, paró el gatillo y la dejó casi muerta. Él estaba en Puerto Rico, toma un avión, va a Estados Unidos, va donde su niña, entra al hospital y empieza desesperado a buscarla, empieza desesperado a clamar a Dios. Cuando se acerca a su cama le dice: hija, tranquila, todo va a estar bien. Dice que su cara estaba desfigurada, que su cabello rubio estaba teñido de sangre de la explosión, del impacto de aquel disparo que hizo aquel joven. Y él empezó a plantearse mientras entraba y salía a la habitación, mientras médicos venían y le decían una cosa y la otra. Él empezó a plantearse muchas cosas, a preguntarle al Señor, a tener una lucha con Dios. ¿Cómo es posible que yo, ganando a tantas personas, a miles, cómo es posible que tú hagas esto, Señor? ¿Por qué estás permitiendo esto, Señor? Y dice que de un momento a otro salió un médico, empezó a preguntarle que si había considerado donar los órganos de su hijo. Y él lo cuenta de una manera que, hermano, tiene que ver ese testimonio, lo cuenta de una forma que es increíble. Él dice que no, ¿cómo vas a venir a pedirme, a preguntarme tal cosa si estoy pidiendo a Dios que la sane, que la cuide, que la mantenga con vida? Pero en un momento, mientras estaba caminando por el pasillo, él escuchó literalmente que Dios le decía: tranquilo, la he recibido en mi regazo. Y él se dio cuenta que su hija había fallecido. Él se dio cuenta que su hija había fallecido. La enterraron. Mientras la enterraban, compartió la palabra de Dios. Dice que 20 chicos entregaron su vida al Señor en ese momento. Dice que perdonó a aquel joven que disparó a su niña y la asesinó. Dice que él quería comprar un coche para que su hija fuera a la universidad y tuvo que pagar un coche de funeraria. Dice que tenía el anhelo de comprarle un vestido de traje de novia, y lo que tuvo que hacer es comprarle un vestido para enterrarla. El hombre estaba súper destrozado. Un adorador, hermanos. Y tal es el caso que dice que ese testimonio ha servido para que miles y miles a lo largo del mundo pueden ser alcanzados por Dios. Hermano, no debemos temer. No temamos ni siquiera a la muerte. Ni siquiera a la muerte. Estamos de paso. No debemos temer. No son esos, no es esto lo que acabo de contar, aguas profundas. No son ríos de dificultad.
Dígame si no es serio, tu hija asesinada, sueños rotos, una adolescente de 16 años, criada en la iglesia. ¿No es eso fuego que quema? ¿No son llamas que consumen? ¿Tú crees de todo corazón que Dios está contigo? El hecho de que Dios esté con nosotros, hermanos, no nos quita de que tengamos que pasar en ocasiones por aguas profundas. No nos exime de que tengamos que pasar por dificultades. Pero más nos vale a nosotros tener fe y creer que Él está con nosotros. Más nos vale por nuestro propio bien. ¿Crees que Dios puede sanarte, limpiarte y liberarte? ¿Tú lo crees? Hemos escuchado testimonios de sanidad. Y aunque hay historias que tienen aparentemente un final que no es feliz y no trágico, Dios lo usa para su gloria. Dios lo usa para su gloria. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor en ningún momento nos ha dicho que no vamos a pasar por dificultades. Cuando pases por el valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. El Señor está contigo, hermano. ¿Le crees al Dios que hace tales promesas? Que a pesar de que estés pasando por esas aguas profundas, por esos ríos de dificultad, ríos de opresión, por ese fuego que quema, ¿le crees al Señor? ¿Crees que Dios está contigo? Amén. No temas, Dios está contigo. No importa qué tan grande sea la situación por la cual estés pasando, que tu hogar se esté haciendo pedazos, que tu matrimonio esté pasando por dificultades, que tengas un ser querido en el lecho de muerte, que sientas que nadie te comprende, que tu situación económica se venga abajo. No importa cuán amarga o difícil sea la situación, Dios ha dicho que el agua no nos ahogará y que el fuego no nos quemará. No nos vamos a ahogar ni nos vamos a quemar, hermanos. Dios está contigo, no temas. No temas. Así que en tercer lugar, no temas porque tú eres amado por Dios. Fíjese lo que dice el versículo 4. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Notemos qué tremenda declaración de parte de Dios al darnos identidad. Fíjense lo que dice: yo soy el Señor, tu Dios. ¿De quién eres tú? ¿De Dios? Si somos de Dios, no debemos tener temor. Aunque pasemos por esas aguas de adversidad y aunque pasemos por ese fuego que quema, no debemos temer. Somos hechura suya, dice el primer versículo. Ahora reafirma esta idea diciendo que Él es nuestro Dios. Él es el Santo de Israel. Él es nuestro Salvador. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Él es nuestro Salvador. Y nuevamente, hermanos, aunque estas palabras las está dirigiendo al pueblo de Israel, recordando todo lo que Dios hizo para rescatarlos de esclavitud, de Faraón, de todos los pueblos que entregó por su rescate, nosotros a día de hoy podemos saber que estas promesas, estas palabras no están en la Biblia como solamente historia. Son palabras que cobran vida a día de hoy para cada uno de nosotros y para nuestra propia situación que estemos viviendo. Solamente el gran amor de Dios por sus hijos, por su pueblo, por su iglesia, puede traer respuesta a los actos fantásticos que hace Dios a nuestro favor.
Fíjense lo que dice el versículo 4. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Y yo sentía de parte del Señor que en esta mañana alguien necesita escuchar que Dios le ama. Dios te ama. Dios te ama. Eres un Padre bueno y Él te ama. Dios te ama y no quiere que tengas temor. ¿Crees cuando te digo que Dios te ama? ¿Crees de todo tu corazón y con todas tus fuerzas que Dios te ama? Si es así, vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por las inmensas maravillas. Dice la palabra de Dios que son incomparables sus promesas. Hermano, las promesas que Dios nos da, nadie más nos las puede hacer. Absolutamente nadie más. Así que en esta mañana quiero recordarte el título del mensaje. No temas, Dios está contigo. No temas porque tú eres creación suya. Tú eres el poema de Dios. Tú eres la carta de amor